En primer lugar, quiero decir que tengo la presentación en inglés, pero la voy a ir contando en español, ¿vale? Bueno, mi nombre es Patricia Onieva, trabajo en el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación y la presentación que vamos a hacer hoy aquí es sobre estudiar en España. A ver si animamos a los estudiantes que están por aquí a que escojan España como destino académico, ¿vale? El contenido de la presentación es que os voy a contar un poco en qué hacemos en el SEPIE, que así se llama, el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación. Luego, algunas razones para escoger España como destino académico. Algo de información sobre la estructura del sistema universitario español. Y, finalmente, oportunidades para hacer movilidades a España en uno y otro sentido. El SEPIE, el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación. El SEPIE es un organismo público dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de España. Además de las tareas que tenemos otorgadas de promoción de la internacionalización de nuestras universidades, somos la agencia nacional del programa Erasmus Plus, que es el programa de becas de la Unión Europea que ya debéis conocer, me imagino. Como digo, hay como dos patas dentro del organismo. Una es la Agencia Nacional del programa Erasmus. Gestionamos los fondos de la Unión Europea y los de nuestro propio gobierno que financian movilidades desde y hacia España. Y por otro lado, con las actividades que ponemos en marcha, contribuimos a una mayor internacionalización de nuestras universidades. Hacemos actividades como de promoción y comunicación, como es venir a ferias como es esta. También ofrecemos información sobre el sistema universitario español para estudiantes internacionales que estén pensando en ir a estudiar a España. Y finalmente gestionamos programas de movilidad, más allá del programa Erasmus. Dentro de la promoción y comunicación, una de las cosas que quiero destacar es que en la página web nuestra, por ejemplo, tenemos buscadores de titulaciones en España, tanto de titulaciones de grado, máster y doctorado en español, como titulaciones que se ofrecen por nuestras universidades en inglés, los English Taught Programs. O sea que para los estudiantes internacionales, que probablemente los que estáis aquí muchos habláis español, pero que no se sientan muy seguros con el español o no hablen español, tenéis que saber también que es posible estudiar en España en inglés, ¿vale? Razones para escoger España como destino académico. ¿Qué os podría motivar? Bueno, por un lado, España es un país que tiene una cultura y una diversidad geográfica muy rica. Es un país muy antiguo, tenemos un alto nivel de vida, calidad de vida más bien. El español, el idioma español, es uno de los idiomas hoy en día más importantes del mundo, luego daré algunos detalles más. Tenemos programas que ofrecen nuestras universidades en inglés para aquellas personas, como digo, que a lo mejor no manejan el español muy bien. Y por último, es un país vanguardista en cuanto a innovación y tecnología. Y también la política de visados, comparada con otros países, es bastante flexible. Para que veáis el número de estudiantes internacionales, cómo ha ido evolucionando en España, en 1996 teníamos apenas 14.000 estudiantes internacionales en nuestras universidades y el número ha ido creciendo, como veis, hasta llegar en el año 2017, que son las últimas cifras de las que disponemos, a 109.000 estudiantes internacionales. Estas cifras incluyen los estudiantes internacionales matriculados en grado, máster y doctorado. Por tanto, en realidad la cifra de estudiantes internacionales en España es mayor, porque aquí no están contabilizados los estudiantes que vienen a España a estudiar cursos de español, que no son titulaciones oficiales, o los estudiantes que vienen a hacer títulos propios de las universidades. Otras razones que os pueden animar a ir a estudiar a España. España es el país número 3 en el mundo y número 2 en Europa con el mayor número de sitios declarados Patrimonio de la Humanidad.
El año pasado, sabéis que España tiene 46 millones de habitantes. Pues el año pasado recibimos 82,6 millones de turistas. 82,6 millones de turistas nos escogieron como destino seguro, amable, atractivo, con buena comida, con gente simpática. Además, España es el segundo país del mundo en número de camas de hotel y el tercer país en el mundo en número de llegadas de turistas y ingresos por turismo. Más datos. Somos el primer país y el tercero en el mundo en agricultura y biotecnología. El segundo país en el mundo en patentes de energías renovables, solicitudes de patentes de energías renovables. Y el segundo país europeo y noveno en el mundo en la producción de automóviles. El español. El español es la segunda lengua más hablada del mundo por número de hablantes y la segunda lengua del mundo internacional en comunicación. Perdón. Para que veáis la perspectiva que tiene el español y el crecimiento que se prevé, en el año 2060 se calcula que en Estados Unidos se va a convertir en el segundo país hispanohablante del mundo. Y casi 500 millones, más de 500 millones de personas en el mundo hablan español también, con lo cual, si venís a estudiar a España, aprenderéis un idioma que luego os puede ser muy útil en vuestro futuro profesional. También se prevé que en el año 2050 lo hablen más de 750 millones de personas en el mundo. Seguridad para vuestros padres, que se queden tranquilos si escogéis España, porque España es el segundo país más seguro de Europa, después de Austria, según las últimas estadísticas disponibles en Eurostat. ¿Qué oferta académica tenemos? Bien, tendréis, si escogéis España como destino académico, para elegir entre más de 2.850 titulaciones de grado. Se ofrecen por parte de nuestras universidades también más de 3.500 másteres y más de 1.100 programas de doctorado. Como os comentaba anteriormente, no solamente hay una oferta en español, sino que también hay titulaciones que se ofrecen parcial o totalmente en inglés, con lo cual podréis escoger entre más de 280 titulaciones de grado que se ofrecen en inglés o más de 500 másteres que se ofrecen también parcialmente o totalmente en inglés. ¿En qué áreas de conocimiento se ofrecen estas titulaciones en inglés? Básicamente casi la mitad a nivel de grado, el 48% de ellos se ofrecen en el área de ciencias sociales y derecho, y luego en ingeniería y en arquitectura, y a nivel de máster el 38 o 39% se ofrecen también en el área de ciencias sociales y derecho, 22% en ingeniería y arquitectura, el 22% se ofrecen en el área de ciencias. Estos son los grados que se ofrecen en inglés, ¿vale? Las titulaciones, perdón. Nuestras universidades también se desempeñan bastante bien en los rankings internacionales, que es un tema que a algunos les interesa, a otros o no, pero quiero mencionarlo aquí. Las universidades españolas a veces se dice que no están bien posicionadas en los rankings internacionales. No es cierto, porque los rankings internacionales se desglosan en rankings generales, rankings por áreas y rankings por disciplinas. Si nos vamos a los rankings generales, puede ser que no haya universidades españolas entre las primeras 200 del mundo. Pero nosotros siempre decimos que cuando uno va a estudiar algo a otro país, lo que quiere saber es que sea bueno en su área. Si quiero estudiar la carrera de Derecho o la carrera de Informática, voy a escoger la mejor universidad en Informática o en Derecho. Y ahí sí que las universidades españolas se desempeñan muy bien, aparecen en los primeros puestos de los rankings mundiales. Por ejemplo, están listadas 20 veces en el top 50 del ranking por materias de Shanghai. 8 veces en el top 20 y 4 veces en el top 10 de este ranking, de este prestigioso ranking. Por otra parte, en el ranking de QS,
de las 50 mejores universidades menores de 50 años, España es número 1 en Europa y número 2 en el mundo. Estaréis pensando quizás cuánto cuesta estudiar en España. ¿Es muy caro? ¿Es barato? Comparado con Rusia. Bien. Un momentito. Vale. ¿Cuánto dinero necesitamos como estudiantes para vivir en España? Bueno, aquí tenemos una media aproximada, ¿vale? Madrid o Barcelona son, en principio, ciudades bastante costosas comparadas con otras de España, con lo cual necesitaremos aproximadamente unos 1.000 euros por mes para vivir en estas ciudades como estudiante. Mientras que si escogemos otras que no sean Madrid o Barcelona o San Sebastián, por ejemplo, tendremos que disponer al menos de unos 700 euros por mes para pagar el transporte, para pagar la comida, para pagar ocio y alojamiento. ¿Y cuánto cuesta estudiar en España? Aquí tenemos una media, ¿vale? Hemos sacado una media porque el tema de las tasas es diverso. Las tasas académicas en las universidades públicas en España las aprueban las comunidades autónomas, que como sabéis son las regiones. Con lo cual como tenemos 17 comunidades autónomas, tenemos 17 tipos de tasas, 17 costes diferentes. Pero la media, estudiar un grado en una universidad pública en España cuesta de media unos 1.000 euros por año. Mientras que estudiar un máster en una universidad pública en España cuesta entre 1.500 euros a 2.000 euros por año. Tenemos ahí la conversión a rublos, ¿vale? Estos son costes para estudiantes internacionales que quieren cursar toda la titulación, todo el grado o todo el máster. Porque si vais como estudiantes a hacer una movilidad de créditos, es decir, solo a estar un semestre o un año, y luego volvéis a vuestro país, puede aplicar otro tipo de costes. O podría ser gratis incluso si hay convenio entre vuestra universidad y la universidad rusa. ¿Cómo es el sistema universitario en España? Tenemos aquí el mapa de las universidades españolas en azul oscuro. Los puntos en rojo son las universidades que hay en España. Tenemos 84 universidades, de las cuales 50 son universidades públicas y 34 son universidades privadas. Las universidades públicas están creadas y financiadas por los gobiernos regionales, las comunidades autónomas, y las tasas, como comentaba antes, el coste de la educación lo aprueba el gobierno regional. Mientras que en las universidades privadas están creadas por empresas privadas o fundaciones y sus tasas no están reguladas, las aprueban las propias universidades de acuerdo con sus consideraciones o criterios de mercado. Tenemos 232 campus repartidos por todo el país. De estas 84 universidades, 21 de ellos son campus de excelencia internacional. La estructura del sistema universitario español, ¿cómo se divide? Tenemos el grado, que dura 4 años, tenemos máster, que pueden durar de 1 a 2 años, y finalmente el doctorado. Es una estructura adaptada al espacio europeo de educación superior, del que forma parte también Rusia. El espacio europeo de educación superior es un espacio que está integrado por 48 países. España y Rusia son parte de él, como digo. Está estructurado en créditos, el European Credit Transfer System, que un crédito equivale aproximadamente a 25 o 30 horas de trabajo y de clase. La ventaja de pertenecer a este espacio, para los que estamos aquí, es que si venís a estudiar a España o los españoles vienen a estudiar a Rusia, los créditos son transferibles fácilmente. Y es más fácil el reconocimiento no solamente académico, sino también de títulos.
Las áreas en las que está dividido las titulaciones son estas 5 que aparecen aquí: Artes y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud, Derecho, Ciencias Sociales, Ingeniería y Arquitectura. Oportunidades de movilidad o para ir a estudiar a España o viceversa. Tenemos el programa de Erasmus. El año pasado celebramos el 30 aniversario de la creación de este programa en Europa. Un programa de becas que ha permitido que más de 9 millones de personas se movilicen de un país a otro para estudiar. Este programa, como sabéis, financia movilidades no solamente en el área de educación superior, sino también en el área de formación profesional. Financia movilidades de personal y de profesores de las universidades, financia titulaciones conjuntas, como son los másteres Erasmus Mundus. Los diferentes instrumentos de financiación que hay dentro de Erasmus, pues son la acción KA1, que supone financiar movilidades en el ámbito de la educación superior. Luego tenemos el KA2, que es cooperación para la innovación y el intercambio de buenas prácticas, o el KA3, que es financiación para proyectos que tengan que ver con la reforma de políticas públicas en el ámbito educativo. En general, hay financiación para todos los ámbitos educativos, como comentaba. Los países que son elegibles dentro del programa Erasmus para recibir financiación están aquí en diferentes colores. Rusia pertenece a este instrumento, el Instrumento Europeo de Vecindad, en color verde oscuro. Más datos sobre el programa Erasmus. Es interesante quizás conocer que España fue y viene siendo en los últimos años el país que más estudiantes con la beca Erasmus recibe del mundo. El año pasado, los últimos datos indican que recibimos 42.000 estudiantes con esta beca, constituyéndonos, como digo, el primer país en el mundo en recibir este tipo de becarios. Nos siguió Alemania con 35.000 o el Reino Unido con 30.000. Pero es que además de ser el primer país receptor de estudiantes con beca Erasmus, somos el tercer país que más estudiantes enviamos al exterior con este tipo de becas. El primer país fue Francia y el segundo Alemania. ¿Cuántos estudiantes rusos tenemos en España? Tenemos aquí un gráfico para que veáis cómo ha ido incrementándose el número de estudiantes que han decidido escoger España como país de destino académico. Hemos pasado de tener en el año 2011-2012 alrededor de 900 estudiantes hasta el último curso académico en el que tenemos datos que totalizaban el doble, 1.887, de los cuales 1.238 eran en grado, 449 en máster y 190 estudiantes rusos de doctorado. Todos los años se ha ido incrementando la cifra, como veis. El programa Erasmus Plus, en lo que respecta a la financiación de becas para hacer intercambios con países de fuera de la Unión Europea. En el caso concreto, el presupuesto y los becarios que hemos tenido entre España y Rusia desde el año 2016. Como veis, el presupuesto se ha ido incrementando desde el año 2016, desde 1.231.000 euros, hasta pasar en el año 2018 a 1.528.000 euros. Eso ha permitido que se puedan financiar 341 becas en el año 2016 a 421 en el año 2018. En el año 2018, 23 universidades españolas recibieron esa financiación para hacer intercambios con universidades rusas. En este caso había 70 universidades rusas. Como veis también en el gráfico se proyecta esta evolución tanto de las movilidades.
del incremento de movilidades. Bueno, eso sería todo lo que más o menos os quería contar. Tengo un vídeo para proyectar, pero me gustaría, antes de proyectar el vídeo, si tenéis alguna pregunta, estaré encantada de contestarla. ¿Alguna duda? ¿Alguna cuestión? ¿Algún comentario? ¿No? Sí. Vemos que España es el país favorito para los estudiantes de Erasmus Plus en su escogencia de destino. Y dentro de España hay algunas universidades o ciudades que tengan más demanda que otras. Bueno, tengo aquí a la colega de Erasmus Plus, que quizás puede contestar mejor que yo, con datos más específicos. No me gustaría decir que hay universidades populares y universidades no populares. Es decir, todas las universidades deciden y dentro de su ámbito establecen el número de movilidades, pero diciendo que haya menos movilidades en una universidad no significa ni que es peor universidad, ni que no es una universidad prioritaria para los estudiantes rusos a venir a España. Según las estadísticas, hay universidades que destacan, pero solamente pues quizás por su proyección, por su tamaño natural de por sí, por el número de alumnos matriculados. Pero no significa que nuestras universidades son mejores que otras. Os invitamos a venir a nuestro stand, donde tenemos 14 magníficas instituciones que están en los rankings mundiales y que pueden ofrecer una oferta amplísima y unas posibilidades magníficas de venir a intercambiar, cambiar vuestras vidas a corto periodo o largo. Es decir, también invitamos a personal y profesores que se pasen por nuestro stand, y estoy aquí si necesitáis alguna información sobre el programa Erasmus+. ¿De acuerdo? Muchas gracias. ¿Otra pregunta? No es la pregunta, es probablemente un comentario o adición. También me parece que se depende de la especialización de la universidad. Entonces, los estudiantes a quienes les interesa arquitectura van a una universidad, los que interesa economía o idioma o historia van a otro, etcétera. Efectivamente, nuestras universidades son muy buenas en la especialización. Entonces, si cogemos una Universidad Politécnica de Madrid, que tenemos en esta, efectivamente los estudiantes de ciencias técnicas es el número 1 en ciencias técnicas. Si cogemos Universidad de Islas Baleares, pues quizás serán número 1 en ciencias sociales, turismo, depende de cada área, efectivamente. Solamente por añadir a una cosita a lo que preguntaba el consejero, quizás se concentran un mayor número de estudiantes internacionales en Madrid o Cataluña, pero también por el número de universidades que concentran esas comunidades autónomas, ¿verdad? Porque Cataluña tiene, hay más de 10 universidades y Madrid tiene alrededor de 10 también, con lo cual, solo por ese hecho, son las dos comunidades autónomas que más destacan en números, porque tienen una mayor concentración de universidades. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Vamos a poner el vídeo. ¿Sí? Я прошу прощения, буду говорить на русском. Переведете? No tengo el aparato. Un momentito. Я переведу, Патрисия. В общем, я знаю, что в Финляндии есть такая программа для тех учеников, которые не поступили в институты. Вот чтобы ритм их не сбивался, что они утром встают, идут, учатся. А вот есть ли в Испании тоже такая программа для тех учеников, которые не поступили в высшее учебное заведение, в институты, в университеты? Pregunta es sobre si España tiene un programa de inclusión de estudiantes que no terminaron su programa de estudios, los institutos en su momento, para incluirlos otra vez en el ciclo de estudios. Es decir, es acceso a mayores de 25 años. Bueno, que yo sepa, no existe un programa específico
promoción o de devolver a los jóvenes que no pudieron finalizar sus estudios por cualquier motivo a la universidad. Sí hay unas formas de acceso previstas para ese tipo de perfil de estudiante, como es el caso que acaba de comentar Loreta. Hay un acceso para mayores de 25 años al que se pueden presentar estudiantes que tengan más de 25 años, que no hayan terminado sus estudios secundarios y no hayan aprobado la selectividad. Se presentan a un examen y si aprueban ese examen tienen un número de plazas reservadas en cada titulación para poder estudiar en la universidad. Hay otro tipo de acceso, hay gente de universidades aquí, si no me corrige, que es para mayores de 40, creo, ¿verdad? Para mayores de 40 años, que consiste en un examen, igual. No requiere más que presentarse al examen, no piden homologación de títulos previos, ni convalidación, ni acreditación. Si la persona se presenta al examen y lo aprueba, puede entrar a estudiar también la carrera de su elección, con determinadas limitaciones, pero porque se reserva un número específico de plazas. Спасибо. Vamos a ver el vídeo. Muchas gracias por vuestro tiempo, vuestro interés. Espero que nos veamos pronto en España. Gracias.